El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 30, titulado Regreso a Nazaret, celebrado el 19 de enero del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. La palabra de Dios aquí en el capítulo 4, recordamos ahora que la semana pasada hablamos de las tentaciones que tuvo Jesús allá en el desierto. Jesús, al empezar su vida pública, él fue y como un simbolismo de entrada a su ministerio, se bautizó en el Jordán con Juan el Bautista. Y después dice la palabra de Dios que él, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo ahí 40 días y fue tentado por el diablo. Y hablamos de eso la semana pasada y ahora en este siguiente pasaje, él regresa a Galilea. Recordamos que Jesús no nació en Galilea, él nació en Belén de Judea, en el sur. Pero sus padres, siendo avisados de que Herodes quería matar al niño, tuvieron que huir a Egipto y al regresar de Egipto se instalaron en Nazaret, de donde era o vivía o habitaba José. Y entonces ahí vivieron en Nazaret. Ahora vemos a Jesús regresando a Nazaret ya como el Hijo de Dios, el predicador, ya en su ministerio público, no como una persona que vivía ahí y era el hijo del carpintero, para nada, ¿no? Y entonces vemos aquí en este pasaje, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda, me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán en Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y les llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es la primera vez que Jesús públicamente lo vemos en Galilea. Él de lleno entra en su ministerio público para hacer la voluntad del Padre. Y regresa a su ciudad donde él había crecido. No sabemos mucho de lo que él hizo durante esos 30 años,
Quizá lo más relevante está aquí en el capítulo 2, aquí mismo en Lucas, en donde el versículo 51 y 52 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es todo lo que sabemos. Entonces, él estuvo sujeto a sus padres, él estuvo trabajando allí con su padre el carpintero, viviendo sujeto a sus padres durante esos años. Pero ahora lo vemos regresar a Nazaret, ya totalmente transformado porque tiene un ministerio público muy importante, y ahora él viene a hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Inclusive, como hemos visto ya en otros pasajes, ya no tenía una liga familiar sanguínea humana con su madre y sus hermanos. Los empieza a hacer un lado, porque él está ahora totalmente en los negocios de su padre. Lo vemos cuando desde que tenía 12 años, que se perdió en el templo, y que ahí en el templo él mismo le dice a María: ¿no ves que estoy en los negocios de mi padre? ¿Por qué me dices tú esto o aquello? ¿No? Y bueno, en este pasaje él va a enfrentar la primera batalla fuerte que él tiene, denunciando y confrontando a los hombres pecadores que estaban allí en la sinagoga. Y entre más religioso, muchas veces mayor es tu resistencia a admitir tu pecado, porque después de todo, pues te crees bueno, te dices bueno, haces cosas buenas, etcétera, y entonces piensas que relativamente comparado con aquel que no hace cosas buenas, pues sí eres mejor. Pero ahí está el gran problema. Dios no quiere que nosotros nos comparemos con otros hombres, sino que nos comparemos con Él. Y Él viene precisamente a hacer esa gran diferencia, en donde Él quiere que nosotros nos comparemos con el estándar de Dios, y entonces nosotros veamos cuán gran pecadores somos y cuán lejos estamos de poder realmente satisfacer las demandas de Dios, que nos hace que tengamos una gran necesidad de un Salvador. ¿Sí? Y aquí, bueno, su mensaje vas a ver que no varía mucho, por todos lados es el mismo. Y vamos a ver tres cosas en este pasaje de Lucas 4, empezando en el versículo 14. El primer punto que vamos a ver es la escena misma de lo que está pasando. Está en los versículos 14 y el versículo 15 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Jesús regresa a Galilea con todo el poder de Dios. Ha tenido un enfrentamiento muy fuerte con Satanás, en donde Satanás realmente le tiró con todo para que Jesús cayera. Pero Dios le dio gran poder. Lo dice desde el versículo 1, mucho antes de ir al desierto, que dice: lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y como decíamos la vez pasada, qué importante es que todos nosotros estemos llenos del Espíritu. Bien importante, es una doctrina muy importante, la doctrina del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú estás recibiendo todo el poder del Espíritu Santo. En realidad, Jesús está en el cielo a la diestra de Dios Padre. Él es el abogado que nosotros tenemos para con el Padre. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Él es nuestro abogado. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, en realidad lo que estás recibiendo es al Espíritu Santo. Él entra, Él se apodera de tu interior, de
de tu voluntad, y Él es el que empieza con gran poder a transformar tu vida. Él no sale, Él se queda allí, y tú podrás pues no serle fiel o esto o lo otro, pero Él está allí, porque una vez que Cristo en la figura del Espíritu Santo entra en tu corazón, no es para salir. Él no es hombre para que mienta, Él no es hombre para que se arrepienta de sus promesas. Pero, bien importante, tú puedes arrinconar al Espíritu Santo. Tú puedes hacer que no haya fuerza. Y aunque está allí, pues estás muy débil, no estás lleno del Espíritu. Dios quiere que tú estés lleno del Espíritu. Esa es la meta del cristiano. Pero es algo en lo cual tenemos que estar trabajando todos los días. Y el que hoy estés lleno del Espíritu Santo no quiere decir que mañana lo vas a estar. No es algo automático. Es algo que tú tienes que forjar. Quizá lo podríamos nosotros comparar con la vida física, ¿verdad? Tú puedes ser un gran atleta, pero no es automático. Tienes que salir a correr, tienes que tener una dieta adecuada, tienes que tener ciertas disciplinas para tener el cuerpo lo mejor posible, digamos, por decir algo, ¿no? Y creo que ya llegó ahí, tú tenías, pero no pasa, dásela si quieres bueno, entonces, así también estar lleno del Espíritu Santo. Tú tienes tu Biblia, tú la lees, tú la memorizas, tú vas con las personas, hablas de ellas, le pides a Dios que santifique tu vida, que cada día sea una mejor vida, y ese es estar lleno del Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, cuidado, porque realmente dice la Biblia que Satanás te va a zarandear como a trigo, como dice Lucas 22. Y aquí vemos a Jesús que Él vuelve a Nazaret en el poder del Espíritu. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Quiero decirte que el pasaje que tenemos aquí anterior de las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto, y este pasaje hay un intervalo como de quizás hasta de un año entre las tentaciones de Jesús y el regreso a Galilea. Porque en Juan vemos los primeros 4 capítulos como Él va a Judea, Él va a Jerusalén, Él se encuentra con Nicodemo, Él echa del templo a los cambistas y a los que venden ahí cosas, ¿sí? Él después regresa a Capernaum, en donde le da la sanidad al hijo de un soldado, de un centurión. Y hay varias cosas que Él hace antes de regresar de lleno a Galilea. Aquí tengo alguien en el siglo XIX, de una manera muy preciosa, hizo una Biblia con sus dibujos. Aquí tenemos el libro de Juan, y es capítulo por capítulo, y además vas viendo tú cómo va Jesús moviéndose entre el norte y el sur de Israel, en la parte de abajo. Aquí tienes Lucas, capítulo por capítulo, aquí está su ministerio, etcétera. Aquí está dividido, y va lo principal de cada capítulo, y acá abajo ves como acá está Jerusalén, acá está Galilea, y Él, como aquí nació en Belén, regresa a Nazaret, y vas viendo los capítulos, dónde está en los diferentes capítulos Jesús. Muy, muy bonito. Y vamos a ver que del capítulo 4 al capítulo 9 de Lucas, Jesús está en su ministerio en Galilea. Básicamente con su sede en Capernaum, que es la ciudad donde Él más bien está, pero mucho también en Nazaret. Entonces sí hay un intervalo considerable entre su venida del desierto y luego este pasaje de su regreso a Galilea. Dice la palabra de Dios que su fama se había ya difundido por toda la tierra de alrededor.
Bueno, durante esos meses, 10 meses, bueno, él se encuentra con la mujer samaritana, pasando por Samaria cuando él va a las bodas de Caná, ¿sí? Que también es en el norte, pero realmente a Nazaret él regresa mucho después. Y ya había un escándalo. Imagínate el Canal 2 de Televisa, cuántas cosas ya estaba reportando. No, ¿verdad? No había televisión. Pero bueno, pues imagínate, mayor resultado, porque pues estaba difundiendo de boca en boca todas las cosas que Jesús hacía. Y la verdad, cómo me encanta que la gente hable de nosotros como cristianos. Que hablen bien de nosotros, que hablen mal de nosotros. Ahí va el cristiano, ahí va el loco, fanático. Esta tarde me fui al club y dije, a ver a quién agarro. Y efectivamente me encontré a esta señora que estaba yo buscando, Karinita. Le había llevado su disco. Y ahí estaba ya platicando con otras fanáticas del fútbol, porque todos los niños juegan fútbol. Y entonces la vi y le dije, ay, mira, lo prometido es deuda, porque me había pedido el disco de Navidad y ya se lo di, ¿verdad? Y hay muchas gracias. Realmente sí vi que tenía ganas, pocas, pero digo, no, de oír, no, digo pocas de otras personas, pero ella sí la vi con gran posibilidad de que se ponga a oír el disco. Ay, ojalá. Y estaban otras dos señoras ahí, le dije, perdóname, pero ya no sé, ¿tú eres de la natación o del fútbol? Porque yo me hago bolas. No, que somos del fútbol y que no sé qué, y que mañana juegan a tal hora y no sé cuánto. Y bueno, muy bonito. Y fíjate que me dio gusto que yo no las conozco y ellas no me conocen a mí, creo, pero desconocidos, pero bien conocidos. Saben cuántos hijos tenemos, saben en qué están, en los de qué deportes están y qué estamos haciendo. Fíjate, te dije, bueno, se difunde fama por todos lados, para bien o para mal, ¿no? ¿Sí? Dice el versículo 15, que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. La palabra de Dios dice que Jesús vino a enseñar las cosas de Dios, a mostrarnos el camino para llegar a Él, y realmente esa era su labor. Lo vemos, por ejemplo, en Marcos 1:38, el evangelio anterior, dice Marcos 1:38 de Marcos, dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, dice la palabra de Dios. Lucas 4:31, Lucas 4, versículo 31, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Inclusive en muchos pasajes ya le dicen maestro, porque él enseñaba. Por ejemplo, Lucas 7:40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. ¿No? Entonces él estaba enseñando en las sinagogas de ellos. Sinagogas, bueno, ¿qué es eso de una sinagoga? Bueno, la sinagoga era un lugar de reunión para compartir, enseñar la palabra de Dios, las escrituras. Muy diferente al templo. El templo era donde no solamente se predicaba, pero ahí se sacrificaba a los animales conforme a los rituales, conforme a las ordenanzas de Dios del Antiguo Testamento. Pero las sinagogas, estos grupos que se empezaron a formar, fue porque ya no había templo. Cuando llegó Nabucodonosor y destruyó todo en el año 500 a.C. y a la mayoría de los judíos se los llevó cautivos a Babilonia, pues se quedaron sin un lugar donde adorar a Dios y donde hacer sus ordenanzas. Entonces empezaron a formar grupitos y tenían un cuarto, tenían un lugar, no sé, en el Pedregal o por ahí, ¿verdad? En algunos lugares, y se juntaban para la predicación,
para el compartir la palabra de Dios. Y así se formaron las sinagogas. Ya para los tiempos de Jesús era más bien un sistema muy establecido, en donde había sinagogas por todos lados. En algunos lugares no, pero era más bien en los lugares gentiles, apartados de Judea, apartados de los judíos. No sé, en Filipos, por ejemplo, parece que no había sinagoga, porque Lidia, con una serie de mujeres, estaban orando y alabando a Dios en el río. Porque se necesitaban, creo que un número X para tener la sinagoga, no sé si 5 o 10 personas y principalmente varones. Pero bueno, sí, las sinagogas ya estaban proliferando por todos lados. Por ejemplo, en Ezequiel 8:1 en el Antiguo Testamento, que es más o menos el tiempo cuando se destruyó el templo de Jerusalén, dice: en el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano del Señor. Bueno, pues ahí tenían un grupo, y ahí empezó él a decir algunas cosas del Señor, ¿sí? Entonces ya era muy usual para los tiempos de Jesús que la sinagoga se estuviera llevando a cabo. Jesús iba a la sinagoga todos los sábados. Era el día de reposo, era el día de ir a la sinagoga. Y dice nuestro pasaje precisamente eso, aquí en Lucas, en el capítulo 4 que estamos viendo. Dice, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Sí? Ahora, en la sinagoga no había un predicador que era el que predicaba todas las semanas y todo eso, sino que había muchas veces, ya sea un predicador de fuera o alguien ya autorizado del grupo, podía levantarse y dar o compartir alguna enseñanza de lo que Dios le había dado. Evidentemente, pues Jesús tenía autoridad, ya tenía autoridad para levantarse y hablar, porque él empieza a hablar en esa sinagoga. Vemos que también Pablo usó mucho las sinagogas, era su primer lugar a donde él iba a predicar cuando llegaba a predicar alguna ciudad. Hechos 17, dice Hechos 17. Hechos 17 dice: así discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Los sábados él iba a la sinagoga, los días después empezaba él a buscar a las personas que habían tenido interés en la sinagoga, y ahí es donde se empezaba a divulgar la palabra de Dios. Esa es la escena que tenemos de este pasaje. Pero número 2, que yo creo que es lo más importante, es el mensaje que Jesús da en esta sinagoga ahí en Nazaret. Y regresando a nuestro pasaje, aquí en el capítulo 4, dice la palabra de Dios en los siguientes versículos, que son del 16 al 21, dice: vino a Nazaret, donde se había creado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Le dieron el pergamino. No eran libros como esto, eran pergaminos que se enrollaban o desenrollaban, y entonces él le fue dado el Antiguo Testamento, era todo lo que había. Se levanta y él empieza a leer un pasaje específico que él quería pasar, con el cual quería pasar una enseñanza muy importante. Dice la palabra de Dios: se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vamos a ver que este pasaje, que es de Isaías 61, los 2 primeros versículos, es un pasaje denominado mesiánico, porque habla de la profecía de que el Mesías más adelante vendría. Y entonces él agarra este pasaje porque él quiere pasar el mensaje de que el Mesías no vendría, ya llegó. Y el pasaje es un pasaje realmente muy revelador, muy bonito. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, pues ya lo hemos dicho,
que obviamente Jesús estaba lleno del Espíritu, estaba Dios el Padre y Él uno eran, y era Dios mismo en la tierra con toda la sabiduría, con todo el conocimiento, listo para enfrentar al hombre que tanto se había desviado de las cosas de Dios. Estaban lejos de la palabra de Dios ya en esos tiempos, como lo estamos ahora en estos tiempos. Yo creo que estamos tan lejos de la palabra de Dios. Ayer que tuve que ir a una junta con unas personas, todas no cristianas, a todas les regalé en esta Navidad un libro de la Biblia, un libro que habla del cristianismo, un libro que me gusta mucho regalar, que se llama Más que un carpintero, porque es un libro chiquito, pero trae el mensaje muy claro, muy bonito. Ninguno de ellos, ninguno, me lo agradeció o lo mencionó. Oye, gracias Carlos por el libro, para nada, ¿no? Y yo veía y estaban ahí discutiendo esto, lo otro, y pásame mi mezcal y no sé qué, porque estaban tomando mezcal, porque parece que el tequila no sé qué. Entonces el mezcal, man, y yo veía que estamos perdidos, estamos tan lejos de lo que realmente debe ser. Pero bueno, nuestra labor es estar llenos del Espíritu y salir a predicar la palabra de Dios por todos lados, para ver si tal vez a lo mejor una persona sí escucha, que sería más que suficiente. Entonces él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y empieza un mensaje tan popular para nosotros, pero tan fuerte y atacante para los que están allá afuera. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a hablar a los pobres, no necesariamente a los pobres materiales, aunque sí la Biblia tiene un lugar muy especial para los pobres materialmente hablando. Dice que Dios es precisamente el Dios de las viudas y de los huérfanos, ¿sí? Y que nosotros debemos de poner atención a los pobres, para ayudarles en lo que podamos, porque son en cierta manera preferidos de Dios. Pero más que eso, Jesús se está refiriendo a los pobres de espíritu, a las personas que reconocen que están mal, que necesitan de Dios. Por eso le empieza el sermón de la montaña: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú no eres pobre de espíritu, si tú piensas que estás muy bien, si tú piensas que eres rico, pues entonces para ti no es, básicamente dice Jesús. Yo he venido, dice aquí, para dar buenas nuevas a los pobres, a los que reconocen continúa, a sanar los quebrantados de corazón. Ellos son los que realmente van a escuchar el mensaje. Sucede que los pobres materialmente regularmente son los que mejor escuchan, porque son los que están más desesperados, están muriendo de hambre, de enfermedades y no sé qué, y con mayor prontitud escuchan el mensaje de Jesús. Pero no solamente ellos, sino realmente todas las personas también que tienen materialmente, pueden ser pobres de espíritus, y vemos muchos de ellos que sí los hay, ¿sí? Pero él viene a predicar precisamente a los pobres de espíritu, a las personas que están listas para escuchar el Evangelio, a aquellas personas que dicen: yo estoy muy enfermo y necesito que me curen. Necesito la medicina de Dios, necesito ponerme en orden con Dios porque estoy muy mal, porque realmente no hay salida para mí, al contrario, estoy en el fin de mí mismo. Fue mi historia. Yo vine a Cristo porque finalmente reconocí que estaba en el fondo del barril y que ya no había más abajo, más que el suicidio. A pesar de que yo tenía éxito por fuera, por dentro estaba yo muy mal. Y ahí es cuando vino a mí el mensaje. Y es el mensaje que tiene Jesús. Me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de espíritu. Dice el versículo.
Fíjate que me encontré algo un poco interesante. Dice que viene a predicar al pobre. Al pobre material hay una palabra específica en el original, y al pobre no necesariamente material, sino que está acongojado, que está con una gran carga, es otra palabra, y la palabra ahí es pocho. Y dije, ay, pues los pochos, sí, sí es cierto, los pochos siempre, pues nostálgicamente quieren regresar a México y no sé qué, no sé cuánto. Aquí hay muchos pochos, ¿o no? ¿Verdad? Todos los quebrantados de espíritu, nomás que es con PT, pocho. Bueno, es el original de pobre que pone en este pasaje, ¿sí? Y vemos que la palabra realmente nos da la idea de esta persona totalmente desamparada, angustiada, en el fin de sí mismo, mendigando, porque ya no hay manera de salir adelante, como en Lucas capítulo 16, 20. Lucas capítulo 16, 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ese es el cuadro que tenemos de este pobre, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios que él vino a predicar a esta clase de pobres. Muchas personas se sienten mal, pero no tan mal. Estoy mal, pero este año ya voy a cambiar. Estoy mal, pero voy a sacar la lotería porque estoy comprando muchos billetes para sacármela. Etcétera, ¿no? Y tú dices, no es suficiente. Realmente el que Jesús busca es aquel que está en el fin de sí mismo. Aquella persona que ya no tiene salida, que ha buscado todas las salidas, todas las puertas, y todas se han cerrado, y la única que le queda es voltear hacia arriba. Esa es la persona que está lista para escuchar el mensaje. Esa fue mi historia, ¿eh? Yo realmente llegué al fin. Dios me empujó para que llegara a ese lugar para poder escuchar. Si no, no hubiera escuchado. Siempre una salida más y nos vamos por la tangente y no dejamos que Dios haga nada. Jesús vino precisamente a hablar a esta clase de personas, a aquellas que están en el fin. ¿Y cuántas personas hemos tenido aquí cenando con nosotros, Karina y yo, y les decimos, y dicen, sí, pues estoy mal, pero no estoy tan mal. Yo no soy tan malo como otros. Yo no necesito tanto a Dios. Pues entonces Dios no es para ti. Porque Dios es realmente para los quebrantados de espíritu, para los pobres que realmente están en el fin. Dice la palabra de Dios, aquí otra cosa que él dice, él habla de libertad, dice a pregonar libertad a los cautivos. Los que están allá afuera piensan que están libres. Yo puedo tomar todo lo que quiera, yo puedo salir a donde yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera, ir a donde yo quiera y hablar como yo quiera. Yo tengo libertad, y no es cierto. Están cautivos a un sistema corrupto del cual no pueden salir. Están prisioneros del pecado y no pueden salir de él. Y Jesús viene a pregonar libertad. Y dice, vengo a pregonar libertad a los cautivos. Vengo a hacerlos libres, porque el Hijo del Hombre vino precisamente a traer libertad, ¿no? Si fuereis verdaderamente mis discípulos, escucharéis mis palabras. Y mis palabras son la verdad, y la verdad os hará libres, dice Juan 8, 31 y 32. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Y lo notamos cuando venimos a Cristo, cuando tenemos una Biblia, la empezamos a leer, empezamos a tener realmente libertad. Ahora sí puedo hacer lo que yo siempre quise hacer, que es ser mejor, pero nunca pude hacer, porque no podía. Finalmente caía yo en lo que no quería hacer. ¿No? ¿No es cierta esa nuestra historia? Y cuando venimos a Cristo, ahora sí puedo seguir a Jesús. Ahora sí puedo hacer aquellas cosas ideales que yo quería llegar a hacer. Dios nos da esa libertad. Y no solamente dice eso, dice, y vista a los ciegos. Y si te sorprendes mucho, ¿cómo es posible que esta persona o aquella persona no vea su gran, infinita
muy profunda necesidad de Dios. ¿No lo ven? No lo ven. ¿Y no lo ven por qué? Porque dice la Biblia que están ciegos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Están ciegos. Esa es realmente la situación y por eso no ven lo que ahora tú ves, porque tú también estabas ciego, pero Dios en su misericordia te quitó el velo para que pudieras ver. Dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Están ciegos y tú le puedes decir al ciego todo lo que tú quieras acerca del color azul y nunca te va a entender, nunca. Y se lo puedes describir y traerte todo el espectro de los diferentes azules, desde el más tenue que parece blanco hasta el súper oscuro que es azul marino, marino que ya es negro. Mira, ¿qué no ves? Mira, vámonos al monte y te voy a enseñar el cielo claro, ahí en Cuernavaca, porque aquí no se ve nada. Pero te vas allá, mira nada más, qué precioso está el azul del cielo. Y el ciego dice, pues a mí me parece igual que en México. Porque en México no veo nada y aquí tampoco veo nada. ¿Por qué están ciegos? Entonces no es cuestión de tratar de convencerlos del color azul, sino que tengan la vista. Porque cuando tienen la vista, ya no tienes que decir nada. Nada, ¿no? Yo me acuerdo, allá ya lo he dicho muchas veces este ejemplo, me acuerdo que yo tenía como 19, 20 años y pues sí, le echaba yo mucho estudio en las noches a los libros y yo me sentía mal de los ojos y finalmente a través de un amigo, estaba yo allá en un país extranjero y a veces no sabemos cómo hacer las cosas y un amigo ya me llevó con un oculista, ¿verdad? Y me acuerdo, no, lo que tú necesitas son unos lentes. Y bueno, ya yo no tenía mucho dinero, pero bueno, pues ahí está y no sé qué, te salí con mis lentes. Y esa noche fue una noche espectacular. Porque yo de repente, el letrero que estoy viendo está iluminado y es un verde tan bonito, ¿verdad? El verde que yo veía antes ya no sé ni qué color era, y mucho menos leer las letras. Sí, entonces es una gran diferencia, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Él vino a darle vista a los ciegos. Yo soy la luz del mundo, dice Juan 8. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 8:12, allá en Juan. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de las tinieblas realmente a la luz. Y segunda de Timoteo 2:26, dice segunda de Timoteo, bueno, este versículo es de lo anterior, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Estábamos hablando de la libertad, de la vista al ciego. Jeremías 5:21, Jeremías 5:21, dice Jeremías 5:21, oíd ahora, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Pues Él vino precisamente a abrir nuestros ojos y ahora vemos. Hechos 26:18. Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Será lo que Dios le estaba encomendando a Pablo que hiciera. Y bueno, el mensaje continúa
y ya se me está yendo el tiempo porque también siempre empezamos un poquito más tarde y entonces, pero aquí en Lucas capítulo 4 dice que también vino a predicar, a poner en libertad a los oprimidos, a los que tienen cargas, a los que están realmente en depresión, los que están cansados de tantos problemas de la vida. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él vino a predicar a todas estas personas terriblemente cansadas, agobiadas por el peso terrible de la vida de pecado. Y además hacernos ver que el seguir a Jesús es una delicia más que un yugo, ¿no? Dice Primera de Juan 5:3, Primera de Juan 5:3, dice: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero fíjate qué bonito, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando tú amas a aquella persona, ¿verdad? Y te dice esto, lo otro, dices, ¿qué? Eso lo hago, pero rápidamente, dame más. Con mucho gusto lo hago, ¿sí? Los mandamientos de Dios, cuando ya estamos bien con Él, para nada son gravosos, son una delicia. Y Él viene a eso, a quitar la opresión. Pero sobre todas estas cosas, dice el pasaje aquí en Juan 4, que Él viene a anunciar las buenas nuevas. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Quiero decirte que hay solución para ti. Quiero decirte que tú puedes tener una vida abundante aquí en la tierra y además ya no estar en total incertidumbre de qué va a pasar contigo cuando tú finalmente te mueras. De que hay seguridad de vida eterna en Cristo. Él vino a anunciar todo esto. Dice el versículo 20 que enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. ¿Qué va a decir de este pasaje? Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, pues los señores de la sinagoga conocían el pasaje, ¿verdad? Decían, ¿cómo te atreves tú a decir que el Mesías ha llegado? A menos de que venga por ahí, no sé, a lo mejor está allá afuera, ¿verdad? Pero él estaba hablando de sí mismo y eso causó mucho problema. Dice, todos daban buen testimonio, que es el número 3 que vamos a ver en esta noche, rápidamente, la reacción al mensaje. La reacción al mensaje siempre es o aceptación o rechazo total, absoluto. No hay más, ¿sí? Cuando lo das bien, nomás tiene 2. Y aquí, bueno, algunas personas más o menos, dice, todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y ahí empezó un poquito la duda. Espérame, habla muy bonito, pero pues realmente es el que vive aquí en 2 cuadras para allá y a la vuelta, ¿no? Ahí al lado donde venden las tortillas. ¿Qué pasó? O sea, no entendemos. ¿Ah? Y entonces él sabía que estaba hablando con una serie de personas cuyo corazón no iba a aceptar el mensaje. El mensaje es para los que aceptan que están en bancarrota. El mensaje es para los pobres de espíritu. El mensaje es para los desesperados que ya no saben a dónde ir y están listos para aceptar cualquier cosa porque están muy mal. Pero ellos no eran así. Ellos se creían ricos, ellos estaban muy bien. Ellos eran los grandes líderes de la sinagoga. ¿Cómo crees tú? Nosotros somos justos ante Dios, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Tú hablas de libertad, ¿cuál libertad? Pues la libertad ya la tenemos. Y Jesús sabe esto y entonces les dice algo muy duro. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. A ver, si tú realmente eres quien dices que eres,
pues saca la liebre del sombrero, ¿no? Enséñanos, a ver, milagros, esto, lo otro. Dices que por ahí, que Caná, que fuiste por acá. Yo no estuve, a mí nadie me invitó a la boda de Caná. A ver, danos un milagro aquí mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ustedes piensan que yo soy nada más el hijo de José, el hijo del carpintero, pero tengo muchas otras cosas que decirles porque su corazón está muy endurecido y no van a escuchar el mensaje. Y luego les pone unos ejemplos realmente muy duros. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, allá con los gentiles. ¿No? Los judíos no estaban listos para escuchar el mensaje de Elías, y entonces Elías fue y ayudó a una viuda, no ayudó a las viudas de Israel, se fue con las viudas del enemigo. Está hablando de un pasaje en donde Acab y la malvada Jezabel reinaban, allá con Elías. ¿Y sabes de dónde era la malvada Jezabel? De Sidón, de donde era esta viuda de Sarepta. Dice, ahí fue Elías y él ayudó a ella, no ayudó a las viudas de Israel. ¿Por qué crees tú? Por orgullosos, pecadores, perversos, en contra de Dios. Y se les está echando en cara ahí en la sinagoga. Me acuerdo una vez que aquí enfrente ya se cambió, teníamos una vecina y entonces le empecé yo a predicar y me dijo, hablas igual que mi amiga. ¿Quién es tu amiga? Bueno, sucede que estábamos en el mismo grupo, la amiga y yo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué me dijo mi amiga? Ya no es mi amiga. Me dijo que era una pecadora. Y no es mi amiga más. Y ahora vienes tú y me estás dando el mismo mensaje. Bueno, así habla Jesús, ¿no? Y entonces las personas realmente son ofendidas. ¿Cómo te atreves a decirme que yo soy malo? Y que yo esto y lo otro. Pues eso es lo que dice Dios. Elías se fue con las viudas ya porque las de aquí no servían para nada. A ninguna de ellas fue enviado, sino a una mujer viuda en Sarepta, en Sidón. Pero pone otro ejemplo todavía peor. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Elías fue a limpiar a un leproso del ejército contrario, al gran hombre que había hecho guerra contra Israel y le había vencido muchas veces. Era odiado este señor Naamán. Y a él fue Eliseo. ¿Por qué? Porque Naamán estaba desesperado para encontrar una solución para su vida, ahí en 2 de Reyes, capítulo 5. El leproso Naamán, que finalmente viene Eliseo, porque le dicen que Eliseo le va a quitar la lepra. Eliseo ni lo recibe. Dile a Naamán que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces en el Jordán. Y esa es la solución. Y sale Naamán, pero furioso. ¿Qué acaso los ríos de Damasco no son mejores que el Jordán? ¿Cómo se atreve ese señor ni siquiera a recibirme? Voy a mandar a todo mi ejército, voy a aplastar a Israel. Y uno de sus siervos le dice, Señor, ya estamos aquí. Ve al Jordán y haz lo que te dice, no pierdes nada. Y después destruimos a Israel. Pero hazlo. ¿Y cuál es la sorpresa? Que Naamán, sumergiéndose y humillándose ante Dios, porque estaba desesperado, recibe la sanidad de su lepra al sumergirse 7 veces en el Jordán. Los de la sinagoga estaban furiosos por lo que Jesús les estaba diciendo, porque los estaba acusando a ellos. Ustedes son como todas esas personas que criticaron a Elías y a Eliseo de ir afuera porque adentro no había nada. Por eso se enfurecieron mucho, principalmente porque estaban siendo acusados de que eran grandes pecadores. Si tu mensaje es fuerte, las personas lo van a aceptar o te van a apedrear.
te van a apedrear, cuando menos con la vista. ¿Sí? Así es lo que pasa con el Evangelio. Y entonces dice la palabra de Dios que la reacción fue que al oír estas cosas, versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. La ira llegó a tal punto que estaban listos para matarlo, literalmente matarlo. Eso es lo que hace el Evangelio. ¿Cuánta sangre se ha derramado a través de muchos siglos por grandes predicadores que han sido muertos, levantando la ira de aquellos que no están dispuestos a recibir el mensaje de Jesús? Pues Jesús mismo, y podemos ver aquí en Hechos 7, en la persona de Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, Hechos 7, en el versículo 57, después de hablar Esteban, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y así Jesús también iba a ser despeñado por la ira de todas estas personas que recibieron el mensaje correctamente. Eres un pecador, tienes que reconocerlo y es la única manera de acercarte al Mesías. No hay otra. Dice la palabra de Dios aquí en el último versículo del pasaje que estamos viendo, que milagrosamente Él pasó por el medio de ellos y se fue. No era el tiempo de que Jesús muriera, Él tenía mucho trabajo que hacer todavía y Él hizo el milagro de que de repente, señores, con permiso, ya prediqué, me escucharon, ya me voy. Y se fue, y ya. ¿No? Y ahí acabó todo. Bueno, pues que tu predicación sea igual, que tú estés lleno del Espíritu y que prediques de esta manera. Tienes que pasar el mensaje. Y si hay personas que no lo aceptan y que te rechazan y todo, pues es uno de los beneficios de esta chamba, ¿no? Que todo el mundo de alguna manera no le guste. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a hacerlo, vamos a predicar mucho este año, vamos a pasar el mensaje, pero sí hay muchas personas listas también, ¿eh? Listas para encontrar un camino, una avenida, algo que sea una pequeña luz a la gran oscuridad de donde están desesperados. El viernes pasado tuvimos aquí a una pareja muy linda, en donde estuvimos con ellos presentándoles el Evangelio y pues encontramos una actitud muy bonita con esta pareja y estamos orando mucho para que ellos vengan a Cristo. Y esta tarde con esta persona y con otra persona, con una parejita también del desayunador que ayer lo vi en el club y ahí en los baños en la regadera y le dije, oye, a propósito, ¿oíste el disco que te di? Me dijo, sí, muy interesante. Le dije, más que interesante, ojalá y despierte en ti una verdadera necesidad. Vamos a tratar de acorralar en una esquina, Karina y yo, y a lo mejor le damos pues, un pastelito, lo que sea, para suavizarlo un poquito y pácatelas. Decirles del Evangelio, ¿no? Haz lo mismo, la verdad es maravilloso trabajar para Jesús. Para eso estamos aquí, ¿eh? Para que llevemos a las personas a los pies de Jesús. Dice la Biblia, para que abras los ojos de ellos y pasen de las tinieblas a la luz. Le dice Dios a Pablo allí en el capítulo 26 de Hebreos. Pues ojalá y Dios te dé muchísimas oportunidades. Si quieres hojear este libro, te lo pido por favor que lo cuides mucho. Una gran obra de 1880 más o menos. Está toda la Biblia, toda la Biblia. Muy bonito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Padre, por darnos el privilegio de predicar tu palabra, de hablarles a otros de ti, de decirles que sí hay buenas nuevas, grandes buenas nuevas, en medio de todas las malas nuevas
que hay en este mundo, porque no hay buenas nuevas más que las tuyas. Llévanos a las personas que están listas para escuchar, para que ellos también tengan la luz del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y se fue. Es la primera vez que Jesús públicamente lo vemos en Galilea. Él de lleno entra en su ministerio público para hacer la voluntad del Padre. Y regresa a su ciudad donde él había crecido. No sabemos mucho de lo que él hizo durante esos 30 años. Quizá lo más relevante está aquí en el capítulo 2, aquí mismo en Lucas, en donde el versículo 51 y 52 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es todo lo que sabemos. Entonces, él estuvo sujeto a sus padres, él estuvo trabajando allí con su padre el carpintero, viviendo sujeto a sus padres durante esos años. Pero ahora lo vemos regresar a Nazaret, ya totalmente transformado porque tiene un ministerio público muy importante, y ahora él dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán en Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos, huir a Egipto, y al regresar de Egipto se instalaron en Nazaret, de donde era o vivía o habitaba José. Y entonces ahí vivieron en Nazaret. Ahora vemos a Jesús regresando a Nazaret ya como el Hijo de Dios, el predicador, ya en su ministerio público, no como una persona que vivía ahí y era el hijo del carpintero, para nada, ¿no? Y entonces vemos aquí en este pasaje, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro,
El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 30, titulado Regreso a Nazaret, celebrado el 19 de enero del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. La palabra de Dios aquí en el capítulo 4, recordamos ahora que la semana pasada hablamos de las tentaciones que tuvo Jesús allá en el desierto. Jesús, al empezar su vida pública, él fue y como un simbolismo de entrada a su ministerio, se bautizó en el Jordán con Juan el Bautista. Y después dice la palabra de Dios que él, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo ahí 40 días y fue tentado por el diablo. Y hablamos de eso la semana pasada y ahora en este siguiente pasaje, él regresa a Galilea. Recordamos que Jesús no nació en Galilea, él nació en Belén de Judea, en el sur. Pero sus padres, siendo avisados de que Herodes quería matar al niño, tuvieron que hacer la voluntad de su Padre, que está en los cielos. Inclusive, como hemos visto ya en otros pasajes, ya no tenía una liga familiar sanguínea humana con su madre y sus hermanos. Los empieza a hacer un lado, porque él está ahora totalmente en los negocios de su padre. Lo vemos cuando desde que tenía 12 años, que se perdió en el templo, y que ahí en el templo él mismo le dice a María, ¿no ves que estoy en los negocios de mi padre? ¿Por qué me dices tú esto o aquello? ¿No? Y bueno, en este pasaje él va a enfrentar la primera batalla fuerte que él tiene, denunciando y confrontando a los hombres pecadores que estaban allí en la sinagoga. Y entre más religioso, muchas veces mayor es tu resistencia a admitir tu pecado, porque después de todo, pues te crees bueno, te dices bueno, haces cosas buenas, etcétera, y entonces piensas que relativamente comparado con aquel que no hace cosas buenas, pues sí eres mejor. Pero ahí está el gran problema. Dios no quiere que nosotros nos comparemos con otros hombres, sino que nos comparemos con Él. Y Él viene precisamente a hacer esa gran diferencia en donde